dijo Graphite, así que le vamos a decir Graphite. Bueno, para empezar yo me siento un poco así, como les mostré antes. Ellos están ahí en el centro, están en el centro, y tipo la gente, ahí todos están mirando y nosotros estamos ahí al costadito. A mí me parece que es un buen lugar para estar, porque, bueno, PHP es muy mainstream, y esto es como, esa charla es lo mainstream de lo mainstream. Entonces nosotros estamos un poco al costadito, en una charla de PHP, pero en un lugar al costado. Entonces, creo que es un lindo lugar. Un segundo que voy a correr esto. Mi presentación es bastante fea. Los gráficos de Graphite también son bastante feos, pero a mí me parece que hay algo también interesante en eso, que bueno, Graphite es feo, pero está lleno de información, y la presentación espero que, bueno, también sea jugosa para ustedes. Esperen que muevo esto unos. Bueno, ¿qué hace Graphite? Graphite hace muy pocas cosas en realidad. Lo que hace es guardar métricas en el tiempo y permite filtrarlas, procesarlas y graficarlas. Graphite sale de... Un segundo, voy a corregir otro efecto. Graphite viene de una empresa Orbitz que se dedica al mundo de los viajes y las reservas, autos, aviones y no sé qué. Lo hicieron ellos por el 2006 creo que empezó, y lo open sourcearon en el 2008. Está hecho en Python y Twisted Matrix y bueno, código abierto, bla bla bla. Hay una serie de... Hola. Bueno, hay una serie de empresas importantísimas en el mundo que usan Graphite, también algunas. A mí sobre todo me interesa Etsy, que es una especie de un mercado libre para, no sé si la palabra es artesanías, pero bueno, más bien para diseño independiente, que bueno, el sitio es muy interesante, tecnológicamente son bastante interesantes, y la primera charla que yo vi de Graphite fue de Etsy, y a mí me encantó esa charla, porque yo salí de la charla y salí con ganas de implementarlo porque esto me va a servir, y en el momento de la charla yo entendí un montón de cosas. A mí personalmente Graphite me interesa porque parte de mi trabajo es resolver problemas raros. Y a veces para resolver problemas raros uno tiene que cruzar métricas que en principio no parecerían tener lógica. Graphite permite hacer esto y permite agarrar y cruzar, no sé, cantidad de requests, tiempo de respuesta o otras cosas que en principio parecerían no tener sentido, pero a veces sirven para solucionar los problemas raros. Me gusta mucho Graphite porque es muy fácil de implementar y es realmente medir algo es una línea de código. Entonces es muy agradable que alguien hace un feature nuevo y yo le digo, che, me lo medís en Graphite, y no es un pedido rompepelotas, es solamente copiar y pegar una línea de código y cambiar el nombre de la métrica. Muy lindo para hacer experimentos rápidos y da muchas herramientas para tomar decisiones. Y bueno, que es poco esfuerzo, muchos resultados, que es, creo que por lo que nos gustan las computadoras, supongo. Y me interesa darles esta charla porque creo que, sobre todo cuando yo vi esta charla, para mí fue como dije, esto es perfecto, yo necesitaba esto hace años y no había una manera fácil de hacerlo. A mí me gustaría que ustedes sientan lo mismo que yo sentí. Me parece que es muy lindo que ustedes llegan a su casa o el lunes llegan al laburo y la instalación es un poquito hinchapelotas, pero después uno se olvida de la instalación y es realmente... ya tienen armado un framework de métricas interesantísimo, y ya el lunes a la tarde mismo podrían estar recolectando métricas y el martes por ahí tengan una respuesta nueva. Y de vuelta, poco esfuerzo, muchos resultados, claro. Entonces va de vuelta. Graphite lo único que hace es guardar métricas en el tiempo. Un contador, por ejemplo, uno agarra y dice, bueno, ¿cuántos requests hubo? ¿Cuántos requests? Entonces agarra uno y dice, entró un request nuevo, suma 1 a la métrica de request. Entró otro request, suma otro a la métrica de request. Hay un pedacito de código en el medio que se llama statsd, que lo que hace es lo agrupa cada 10 segundos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos requests? A Graphite le llega cuántos requests hubo en los últimos 10 segundos. ¿Sí?
Hay distintos tipos de contadores que tiene Graphite, o distintos tipos de métricas. Hay contadores, por ejemplo, el número de requests. Ahí viene un poquito más adelante. Esto es una métrica en el tiempo. Por ejemplo, excepciones en la web. Entonces, bueno, para las 7:50:10 hubo 0. 7:50:20, 0. 7:50:30 hubo 15. O pasó algo, no pasó nada, no se sabe. Request. Y cada métrica tiene un valor. Distintos tipos de métricas son contadores, cuántos X hubo en determinado periodo de tiempo, cuántos requests, cuántas suscripciones, cuántos logins. Hay timers, cuánto tardó algo, ¿sí? Una base de datos, cuánto tardó en procesarse un request entero. Están estos gojis, que no sé si nadie sabe cómo se pronuncia, si alguien quiere ayudar. Gojis. ¿Sabes qué son? ¿Cuánto mide algo? ¿Sí? Es algo que mide. Por ejemplo, el ejemplo clásico es cuántos pedidos encolados hay. Y hay eventos, que es algo que pasó en un momento. Uno, por ejemplo, dice, bueno, acá hice un deploy. ¡Tac! Esto es un evento. Esto después sirve para cruzar métricas. Para cruzar métricas. Meter los datos es muy simple. De hecho, el caso más simple de todos es esto. Uno agarra y se conecta al puerto 2003, donde está escuchando Carbon, y le dice el nombre de la métrica, el valor y un número de segundos desde 1 de enero de 1970. O si no, usa una librería como arriba, que uno agarra y le dice increment y le pone el caminito de la métrica. ¿Sí? En Graphite se separan así, con puntos, entonces esto arma una jerarquía, ¿ven? Property.contactForm.completed. Y arma esta jerarquía de acá abajo, ¿sí? Property, contact, forms completed. ¿Sí? Es muy simple y uno no tiene que... Las métricas se van creando on demand, o sea, si uno menciona una métrica nueva, se crea. O sea, no hay configuración, no hay nada. Esto es lindo porque, bueno, uno puede empezar a medir es gratis. ¿Sí? Uno agarra y pone estas líneas y las pones por todos lados. Internamente está implementado, funciona por UDP, o sea, agarra ahí este g.increment, lo que hace es manda un paquete UDP que se lo manda no al Graphite directo, no al Carbon directo, sino se lo manda a uno que se llama StatsD, un programajo Node.js, hace unas cositas pocas pero interesantes, y entonces es por UDP, o sea, agarra, se lo manda y se olvida. Bueno, si llega, llega, si no llega, no llega. Lo que es lindo es que esa línea de código no incrementa el tiempo de procesamiento, es mínimo. Tira un paquete, si llega, llega, si no llega, no llega. Usualmente estamos midiendo cosas en grandes cantidades, entonces, bueno, si se nos pierde un paquete, se nos pierde uno. No está bien. Y después uno puede sacar los datos de Graphite. Que hay un sistema que se llama Dashboard, que generan unos gráficos que son bastante feos, pero útiles, de hecho es lo que yo uso diariamente. Y lo que es muy interesante, y siguiendo con el paradigma REST y bla 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 bla, los gráficos, cada gráfico está definido en su URL. Ahora lo vemos un poquito más adelante, pero la definición del gráfico, las métricas que hay, las funciones que se les aplican, cómo se transforman, todo eso está definido en el URL del gráfico. Entonces uno solamente pone ver el URL de la imagen y lo pega después en otro dashboard y las cosas siguen funcionando como deberían. O hay un modo muy interesante que saca los datos como JSON, pero vamos más adelante. Bueno, acá hay dos métricas graficadas. Una es el tiempo de respuesta y otra es la cantidad de requests. La cantidad de requests es muy simple, es un contador que uno agarra y entra un request nuevo. Cuando termina el request nuevo, nosotros agarramos y decimos, bueno, y request, increment. Entonces suma 1. Se olvida de eso y en algún lugar queda guardado que en ese periodo de 10 segundos hubo tantos requests. Y este es un timer donde uno agarra y le dice, bueno, esta request tardó tanto tiempo. ¿Sí? Y Graphite después sabe que, bueno, eso agarra y todos los requests que llegan, que son timers, los promedia. Entonces, StatsD sabe que, bueno, las cosas que se incrementan las va sumando en un periodo de 10 segundos y los timers los promedia, ¿sí? Entonces uno sabe que, bueno, para tal segundo hubo tantos requests y para tal segundo tardaron tanto los requests. Uno después, estas son las métricas graficadas y entonces uno lo que puede hacer después es agarrar y graficar las dos métricas juntas, que acá no se ve, pero se ve, en la línea no se ve, en la línea azul el tiempo de respuesta y en verde la cantidad de requests que hubo, ¿sí? El tiempo están obviamente alineadas y hay dos ejes. Le dijimos que grafique la cantidad de requests en el segundo eje Y, ¿sí? Entonces, porque las unidades eran muy distintas y no daba cualquier cosa. No se ve espectacular, pero bueno, les cuento que acá hay un momento donde, por ejemplo, el tiempo de respuesta sube muchísimo, pero el número de requests no subió tanto en realidad, o sea, como que no está relacionado, no viene por ese lado. Pero después, acá más adelante, se ve que
la cantidad de requests sube muchísimo y entonces acá también hay un piquito del tiempo de respuesta. Es una curiosidad, o sea, uno puede mirar esto y decir, ¿hay algo para ver acá o no? Lo importante es que uno tiene todas las métricas y puede ir jugando. Después va otra, tiempo gastado en la base de datos cada 10 segundos. Mira, bueno, no sé, estos son milisegundos, bueno, en principio usualmente son menos de 100 milisegundos, y uno después puede agarrar y aplicar un montón de funciones a estas métricas, ¿sí? A los valores. Entonces, por ejemplo, uno puede agarrar y sumarizarlo cada 10 segundos, o puede sumarizarlo cada un minuto. Entonces da un gráfico, ¿sí? Que este es cada 10 segundos y este es cada un minuto. Uno lo que va haciendo con esto es, o sea, del número puro que tenía la métrica, que tenía el contador o el timer, lo va convirtiendo en algo que a uno le suma más valor. Más que otro. Este slide es de sumavisos. Sumavisos está hecho con MySQL, Sphinx, Redis y Ruby. Lo que agarramos nosotros es que, bueno, el tiempo que tarda un proceso en resolverse, un pedido en resolverse, está compuesto por el tiempo que tarda en MySQL, Sphinx, Redis y Ruby. ¿Sí? Entonces agarramos y lo tenemos, sí. Para cada uno de estos componentes tenemos grabado un timer. ¿Sí? También el request y bueno, ¿cuánto tiempo se gastó en Sphinx? Es naranjita. ¿Cuánto tiempo se gastó en el caché, que es Redis? Es este rojo de acá. ¿Cuánto tiempo en MySQL? Es este verde. Y lo que hacemos es la diferencia con el total del request. Y decimos, bueno, esto es Ruby. No es del todo verdad, pero en principio sirve para... Esto es una cosa que es bastante interesante, porque uno lo mira y sobre todo cuando hay momentos raros, como esto, por ejemplo, donde uno dice, bueno, ¿qué pasó que acá de repente fue todo tan rápido? O la parte del Ruby fue tan rápido, no se sabe. Hay veces donde se ven perfectamente, bueno, acá lo que estuvo andando mal fue el Sphinx. ¿Sí? Y esto de vuelta, son 4 líneas de código en nuestro código, que son tipo una que dice cuánto tardó Sphinx, cuánto tardó Redis, cuánto tardó MySQL y después, de hecho y cuánto tardó el request en total. Y después con Graphite lo único que hacemos es, bueno, graficamos todos estos y después la diferencia del total menos los otros 3. ¿Sí? Hay gran parte de la charla son gráficos, solamente para mostrar cómo yo lo uso y que les dispare ideas a ustedes de cómo ustedes podrían usarlo. Este de vuelta es un gráfico de sumavisos. En sumavisos usamos un proveedor de infraestructura en la nube que tiene múltiples data centers y por una cuestión comercial, no sé qué, la transferencia entre data centers es gratis. Entonces nosotros de repente nos dimos cuenta que nosotros teníamos, creo que como en ese momento eran 4 web servers y 2 bases de datos, por ejemplo, que estaban todos en el mismo data center. Entonces dijimos, bueno, en realidad, si la transferencia intra-data center es gratis, en realidad lo que podemos hacer es agarramos y pusimos la mitad de la infraestructura en un data center y la otra mitad en otro data center. ¿Sí? Entonces tenemos Dallas y Washington. Y entonces los requests se van dividiendo más o menos parejo entre Dallas y Washington. Este gráfico acá lo que hace es los servidores cada request que procesa un servidor, agarra ahí, bueno, ya lo vimos antes, es la métrica de procesar un request. Nosotros en el nombre de la métrica también incluimos el nombre del servidor. En realidad, sí, el nombre del servidor. Que el nombre del servidor incluye, o sea, del nombre del servidor uno puede saber si está en Dallas o en Washington. Entonces después lo que hacemos es agarramos y sumamos los requests que recibió para un periodo de 10 segundos los servidores de Dallas y los requests que recibieron para unos 10 segundos los servidores de Washington. Agarramos, graficamos uno sobre otro y le decimos que nos lo grafique como porcentaje, o sea, la suma de los dos es del 100%. Y después graficamos esta línea que es el 50%, 50-50. Había un bug de Graphite en esta época que y se dibuja hasta la mitad justamente. 50-50 hasta la mitad. Y entonces, bueno, lo que se ve es que en este momento, por ejemplo, Washington cayó y entonces tipo el tráfico se va, queda todo del lado de Dallas. Como una curiosidad también, es que no está dividido perfectamente. ¿Sí? No hay que, o sea, de hecho, hay más para Dallas y menos para Washington. ¿Sí? Esto es porque usábamos, para ese momento estábamos usando DNS Round Robin para hacer el balanceo de carga. O sea, el balanceo de carga queda del lado del cliente, que era mucho más barato que hacerlo con IPs globales y bla, 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 bla.
Pero hay algunos clientes que no entienden cómo, o sea, para un dominio devuelve muchos IPs y no saben qué hacer con eso, entonces, bueno, le pegan a la primera. La primera era Dallas, entonces esta diferencia son los clientes que no saben qué hacer con muchos IPs. Este es otro gráfico, este es uno que yo miro bastante, que es el número de requests por estatus de HTTP. Cuando termino un request, yo aparte de grabar, bueno, aparte de incrementar el contador de request, también incremento el contador de request.200, request.404, request.304. Entonces, en verde están los 200, en amarillo están los 300 y en rojo están de 400 para arriba. Estos agujeros negros son, bueno, alguien que me tiró abajo el servidor de Graphite porque consideró que no era una pieza indispensable del stack. Que es cierta, no era, pero bueno, tiene un agujero ahí. Yo podría haber elegido un periodo de tiempo sin agujeros, pero también es lindo ver cómo los otros se equivocan. Este es otro gráfico. Nosotros en Ruby corremos un web server que se llama Unicorn. Este web server, bueno, y en realidad por la característica de Ruby es que no es que empieza un proceso, no es que entre un request empieza un proceso, termina el request, termina el proceso, como en PHP, más o menos. Digamos, no se hace un garbage collection al final de todo. Debería hacerse, pero bueno, hay cosas que no pasan como corresponde. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le decimos a nuestro web server, bueno, después de procesar tantos requests, suicidate. Y cuando él se suicida, después viene otro que cubre su lugar. ¿Sí? Es interesante porque entonces uno puede ver, bueno, realmente tenemos también otros procesos que matan web servers si hacen falta. Por ejemplo, hay uno que, como no tenemos realmente no se limpia todo el entorno cuando termina el request, lo que está pasando es que va perdiendo memoria, o sea, los procesos van engordando con el tiempo. Entonces tenemos otro de estos que se llama unicornios gordos suicidados, que es que cuando llega a, no sé, creo que cuando pasa los 200 megas de RAM por cada cosa, se suicida, viene uno nuevo, fresquito, 60 megas de RAM, y después empieza a subir tiqui, a los 300 se suicida. Pero bueno, entonces acá lo que vamos haciendo es agrupado, creo que esto es por día, la cantidad de unicornios que se suicidan. Y estas rayitas blancas son unos eventos. Los eventos lo que hacemos es que cada deploy que hacemos, traqueamos, bueno, esto fue un deploy, como un evento. Entonces le decimos a Graphite, esto es un evento, a Graphite mucho no le importa, o sea, cuando esto es un evento tiene esos tags. A Graphite mucho no le importa en realidad lo que le estamos diciendo, sino que dice, bueno, listo, lo guardo para esta hora. Y después cuando uno lo grafica, le dice, bueno, y los eventos grafícamelos como una línea hacia el infinito, ¿sí? Porque todo hay que pensarlo en forma como gráficos. Entonces, estas rayas blancas son cuando hubo deploys, ¿sí? Bueno, estas son más gruesas, en realidad es porque hubo 2 deploys seguidos. ¿Sí? Los deploys tienen tags asociados, nosotros también ahora se nos ocurrió que podemos asociarle el SHA-1 de la revisión de Git que deployamos en ese momento. No sabemos para qué, pero vieron que es lindo esto de coleccionar datos y en el momento en que uno dice, esto me podría servir para, si solo lo tuviera logueado. Y bueno, nada, como es realmente tan fácil loguear cosas en Graphite, uno loguea además porque lo traes gratis. Nosotros en Properati nos interesa, en Properati es un sitio de propiedades en el que yo trabajo ahora, y lo que nos interesa es ver cuántos formularios se contactan, o sea, cuánta gente encuentra la casa que está buscando y se contacta con la inmobiliaria. Y eso es como una métrica para nosotros que es clave. Sí, es la conversión. Entonces, bueno, lo que tenemos acá es el número de formularios. En este celeste están agrupados cada 3 horas, el número de formularios completos, en que sigue la curva más o menos del día, ¿sí? Entonces, bueno, este debe ser como las 2 de la tarde y esta debe ser la noche, ¿sí? Más o menos así. Esto debe ser un fin de semana. Y después lo que tenemos es, en este verde brillante tenemos agrupados cuántos formularios en total hubo el día, ¿sí? O sea, el celeste está agrupado cada 3 horas. En este verde brillante está agrupado por día, y en el verde oscuro, que bueno, supongo que será este por acá, es agrupado por día para una semana atrás. O sea, ¿cómo funcionaba una semana atrás? Digamos, es siempre la misma métrica, es 3 veces la misma métrica, ¿sí? Es la métrica de cuántos formularios contactados, agrupados cada 3 horas, agrupados por día, y agrupados por día con time shift de una semana para atrás. De vuelta, esto se llamó con una línea de código, o sea, lo que metimos fue una línea de código que dijimos, se completó un formulario, tirarle ese mensaje. Este es otro que es interesante, que es, nosotros tenemos un buscador, un agarre que pone que está buscando un PH en Villa Crespo, en alquiler, y te traemos un número de resultados.
Lo que muestra esta métrica, tenemos una métrica que es 4 métricas distintas que son cuántos resultados trajo esa búsqueda que hizo el tipo. Entonces, una búsqueda que da 0 resultados, agarramos y la guardamos en una métrica que se llamará algo así como resultados de búsqueda, punto 0, o sea, hubo 0 resultados. O después el rango de resultados de búsqueda, 1 a 10. Hubo entre 1 y 10 resultados, 10, 50 y más de 50. ¿Sí? Y acá entonces graficamos cómo es los resultados que recibieron los usuarios. Esto de alguna manera debería ser interesante. O sea, óptimamente los resultados deberían estar medio por acá, ¿no? Como, bueno, recibió una cantidad de cosas que eran manejables, digamos, no es que recibió 500 resultados. Cuando esto sube mucho es que hay un problema grave, porque, bueno, realmente qué pasó que nadie encuentra nada, y si esto subiría demasiado, uno podría decir, bueno, quizás intentamos agregar más filtros al sitio porque la gente está encontrando demasiadas cosas. ¿Tengo una pregunta? ¿Sí? Por favor. Vos ahí lo que hiciste fue agruparlo, los diferentes colores los generaste cuando grabaste la métrica. No, la métrica cuando la grabás solamente le decís, tipo, hubo una búsqueda que trajo 0 resultados. Ah, le dijiste solamente eso. Ok, o sea, lo haces después. ¿Cómo? La agrupación la haces después dinámicamente, le puedes decir, mostrar Claro, vos le decís, todos estos. vos le decís uso esto porque creo que se está grabando este evento. Vos le decís a Graphite, graficame estas 4 métricas, ¿no? Primero tenés tipo 4 rayitas, ¿no? No lo tenés así lindo. Después agarrás y decís, bueno, ahora apilámelas. No, Sí, perdón. O sea, la métrica que vos estás grabando es... No es el número de resultados, sino el grupo de número de resultados. O sea, si hubo 5 resultados, te lo meto en este 1 a 10. Si hubo 15, te lo meto en 10, 50. Y eso otro, esa agrupación la tenés que hacer en el momento de generar la métrica, no en el momento de mirarla. Exactamente. Quizás se podría hacer, lo que pasa es que va a dar una cosa tan long tail que no, o sea, es... No, digo que está bueno poder después ajustar esa. Sí, la verdad es que podrías en realidad, porque agarrás y le decís tipo las métricas entre 1 y 10, agrupámelas. O sea, cuando vos tenés el selector de métricas, bueno, hay un montón de cosas, creo que hasta podés elegirlas con Regular Expression, así que mira, haces lo que querés. Bueno, nada, yo en algún momento administré sistemas y yo sé cómo Graphite guarda esto y sé que tipo medio genera un archivo por cada métrica y tipo me dolía que genere uno para 342, 343 resultados, me dolía un poco, pero es una deformación mía. Quizás los rangos no tienen sentido, es verdad lo que decís. No, lo que digo es que no puedes agrupar, o sea, obvio, puedes agrupar por nombre de la métrica, eso sí. Podés agrupar por nombre. Agrupar por valor, que es lo que está haciendo acá en realidad. Es que el valor en realidad está en el nombre de la métrica. El valor, o sea, el nombre de la métrica, ¿entendés? No entiendo cómo se ha hecho, pero lo que yo te digo es que no se puede hacer. No entiendo qué es. Vos le voy a dar en cada evento cuántos resultados dio y después generar este gráfico a partir de eso. Sí, pero vos lo harías de otra manera, porque el nombre de la métrica es resultados para esta búsqueda 344. Ese es el nombre de la métrica. Y después le haces incrementar 1. Pero ¿entendés? Daría unas cosas muy... O sea, habría miles de métricas que habría que agrupar de alguna manera. Igual sería interesante porque podrías agruparlas más flexiblemente. Claro, lo bueno poder guardar, decir, bueno, si es una búsqueda y que la métrica sea búsqueda y después el valor sea, por ejemplo, no sé, 7. Y vos después agrupar en base al valor. En realidad, ahora que lo pienso... Vos tenés métrica, valor y etiquetas, sería. Es que las etiquetas funcionan solamente en los eventos. O sea, esto es solamente key value, métrica valor. Pero, perdón, quiero decir una cosa, que en realidad hay una cosa que yo no había usado nunca, que es que uno puede agarrar y decirle a una métrica, puede filtrar los valores de... Entre tanto y tanto. Entre tanto y tanto, pero no sé dónde tenés el contador, porque vos ahí tendrías, por ejemplo, tendrías una métrica que sea tipo búsqueda.resultados y le pones 14. Pero ¿cuántos hubo de 14? Entonces tenés que contarlo. Sí. Creo que no se puede. Creo que habría que hacerlo con una métrica distinta para cada número de resultados, o bueno, cada 5 por ahí, y después ahí agrupás como vas queriendo. Es key value. Es key value y hay por un lado el tiempo, pero vos el tiempo no lo podés tocar, o sea, la fecha en que ocurrió. Este es uno muy lindo, que no se ve, pero yo se los voy a relatar, que es así. En verde brillante está, esto es un sistema de mailing, mandamos mails y le ponemos a los mails un píxel. Cuando el usuario abre el mail, se muestra el píxel, traqueamos cómo que se abrió el mail. ¿Sí? No nos importa qué mail se abrió, sino que nos importa que se haya abierto el mail, o sea, queremos tener un ratio de apertura. Entonces, lo que pasa que es interesante es que nosotros agarramos y primero lo mandamos, Sumaviso es una empresa global, o sea, hay como 30 países. Nosotros les mandamos todos los mails a la misma hora. Bueno, 11 de la mañana en Buenos Aires es el momento de mandar mails. Bueno, que los mandás. Lo que pasa es que según en qué parte del mundo estés,
O sea, por ahí un mail que vos mandás a las 11 de la mañana a Buenos Aires, te llega a las 11 de la mañana, te llega a las 11 de la noche a vos, y vos recién lo vas a ver al otro día a las 9 de la mañana y ya se te tapó con otros mails. O sea, el porcentaje de apertura varía según a la hora que mandas un mail. Bueno, nosotros no sabíamos esto, pero lo averiguamos porque hicimos esto, graficamos el número de la cantidad de mails abiertos, ¿sí? Que es un contador solamente, mail abierto más 1, ¿sí? O más bien, Argentina, mail abierto más 1, Filipinas, mail abierto más 1. Y después agarramos y graficamos entonces a la hora en lo que estábamos mandando. Entonces, esta raya verde, este verde para arriba, es la cantidad de mails enviados. Acá se mandaron, no sé, qué sé yo, 8.000 mails, ¿sí? Y después acá lo que sigue es esta curva que es azul, que muestra la cantidad de mails abiertos. Lo que se ve es que, bueno, ahora esto está optimizado, está puesto en el horario ideal, que creo que eran las 11 de la mañana para Buenos Aires. Entonces, cuando vos agarras y mandás todos estos, después, bueno, hay un pico y empiezan a abrirlos, van bajando, llega la noche, no lo abre nadie, acá este último piquito son los que abrieron el mail de ayer, ¿sí? Y acá, se mandan de vuelta y bueno, rápido, y va bajando. Nosotros entonces lo que terminamos haciendo fue, encontramos el horario ideal para, o sea, mandás el mail en el momento en que las personas los va a abrir según su país. Y creo que era parejo para todos los países del mundo. Como que creo que al final las 11 de la mañana era un buen horario para mandarlo en todo el mundo. Pero bueno, en principio uno también podría ir jugando con eso. Lo que es interesante es que uno tiene los datos que si lo piensa, uno dice, bueno, esto lo resuelve, lo meto en un MySQL, no sé, lo vas armando, pero realmente acá tenés como muchas herramientas que por ahí es más como de Excel que de MySQL. Entonces esto un poco permite todas las funciones que uno tiene, permite conseguir información interesante. Y bueno, después uno con todo esto puede armar unos dashboards que se ven, bueno, espantosos. O sea, realmente la gente mira mi computadora y dice, esto es un asco, esto es horrible. Pero yo es como que ya medio miro a través, ¿no? Tipo, estoy más allá y tipo, digo, esto es re lindo. Sí, medio la Matrix, es como, tipo, lo que para vos es horrible, para mí es jugoso. Pero aparte igual tiene una API, ¿no es cierto? Ahora viene, que en realidad, esto en el mundo del REST y bla, 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 bla. Esto es un URL, o sea, hay una interfaz web donde uno va armando el gráfico y dice, bueno, quiero esta métrica, la quiero agrupar por esto, le quiero poner este título. Y esto, lo que termina siendo la interfaz gráfica esta es generar un URL que es bastante espantoso, ¿no? Que tiene, bueno, el ancho del gráfico, el alto del gráfico, desde qué fecha uno quiere el gráfico, es como esto es menos una semana, hasta ahora, bueno, cuál es la métrica que uno está graficando, cuál es el título del gráfico. Bueno, que lo queremos stackeado y que lo queremos así hecho escalerita, ¿no? Y entonces esto genera este URL, cuando uno le pega este URL te devuelve esa imagen. Entonces es lindo, porque vos lo copias y lo pegás. Si te querés quejar de alguien y le copias y le pegás un URL de una imagen y mirá, está roto, le decís. Y después, si uno agarra y le agrega al final de todo un ampersand format JSON, te devuelve JSON. Y es como, cuando yo vi esto dije, ah. Porque como el otro ya estaba buenísimo. Y además, porque en realidad es una base de datos y los gráficos son una cosa menor de Graphite. O sea, la parte interesante es que están los datos y los datos uno los puede transformar. Entonces, si haces esto y agarra y te devuelve, bueno, un objetito de JSON que dice target, que es lo que uno está graficando, los data points. Esto es un array que es el valor y la fecha. Valor, fecha. Bueno, y uno acá se abre un montón de puertas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay es dashboards alternativos que generan gráficos más lindos que el original, que usan D3, que, bueno, que como les dije, mi sistema operativo es un poco rudimentario, con mi interfaz gráfica, pero bueno, por ejemplo está animado, y cuando uno lo ve es medio espectacular, porque se van moviendo estas cosas, de hecho con D3 es una locura, o se llama, no sabría pronunciarlo, se llama Descartes, supongo que Descartes o algo así. Que bueno, es más sofisticado porque lo que permite es que uno va teniendo distintos dashboards y los puede buscar y los tenés guardados y no sé qué, que es muy lindo. Después tenés que está optimizado para mirar muchas métricas distintas en una sola pantalla. Y en realidad todo esto se hace porque la parte interesante, cuando armaba este slide pensaba, ¿no? Que tipo, hay unos que hicieron, bueno, todo la base de datos optimizada para guardar métricas a lo largo del tiempo, que van perdiendo resolución para ahorrar espacio en disco y bla, bla, un montón de cosas sofisticadas. Y después hay unos que vinieron y dijeron, bueno, y ahora le ponemos D3 encima a esto y hacemos, mirá qué lindo se ve, mirá qué espectacular, pero está bien porque para los que no ven la matriz esto es vistoso. Y
Esto es una cosa que estamos explorando ahora, que es muy interesante. Por supuesto no se ve, pero créanme que es muy interesante. Este es el tiempo de respuesta de Properati para un día, creo. Creo que para un día. Donde veníamos más o menos no sé qué y de repente ¡bam! Explotó todo, ¿no? Y uno lo ve esto y dice, bueno, claramente el problema ocurre ahí, ¿no? El tiempo de respuesta no guardás una key nueva por cada tiempo de respuesta, ¿no? Guardás el valor. No, es un timer, entonces lo que agarras es el nombre del key es tiempo de respuesta y cuando le decís un timer, el chabón agarra y los va, cada 10 segundos los agrupa, los promedia. Sí, los promedia. Podrías hacer lo mismo con los resultados de búsqueda. Podría ser... Sí, pero no sabría cuántos... A mí lo que me interesaba era saber cuántos resultados de búsqueda hubo para cada grupo. Bueno, entonces uno ve este gráfico y dice, bueno, en principio acá hubo un problema gravísimo acá. Pero si uno, por ejemplo, no estuviera viendo eso, puede decir, bueno, acá hubo un problema gravísimo acá. ¿Ven acá cómo sube esta montañita? ¿Sí? Uno podría haber dicho acá, este problema era gravísimo. Ahora como después hubo este, bueno, queda medio relativizado. Pero uno podría decir, entonces, es difícil saber en estos sistemas tan complejos y como programamos tan violentamente y tan impulsivamente, entender, digamos, cómo medir, ¿no? Y cómo medir qué cosa es un problema y qué cosa no es un problema. Porque yo te digo, bueno, por ahí no era un problema. O sea, es difícil. Entonces, los sistemas de alertas tradicionales, uno puede decir, bueno, cuando pasa determinado threshold de tiempo de respuesta, uno dice, esto es una alerta. Entonces agarra y, por ejemplo, lo pone, no sé, acá, ponele que esto debe dar, qué sé yo, un segundo. Cuando pasa un segundo, se prendió fuego todo. No, bueno, después te encontrás con este caso, que era un piquito, porque justo era un proceso que corría a la noche y hacía que todo vaya un poco más tarde, más lento, pero en realidad, no sé, ponele estos eran un par de, no sé, a las 4 de la mañana, no le importaba a nadie, o sea, no era de verdad una alerta, ¿sí? Entonces, Graphite tiene una cosa que es medio... yo cuando la vi me pareció medio mágico, que se llama Holt Winters Forecast, que es un pronóstico. O sea, lo que uno aplica, probablemente Pablo se los puede explicar mejor. Yo les voy a explicar cómo yo entendí que esto funciona. Lo que hace es un algoritmo que, agarrando una performance pasada de una métrica, estima cómo va a ser ahora, ¿sí? Y entonces agarra, bueno, el pasado, digamos, la semana anterior y el día anterior y la hora anterior, y entonces estima cómo va a estar ahora, ¿sí? Entonces uno puede agarrar y le aplica esta métrica. Esto se ve espectacular, pero créanme, hace estos Holt Winter Forecast, donde lo que hace es, Graphite te hace cuáles son las bandas superior e inferior donde la métrica estaría bien, donde sería lo normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, es una pena que esto no se vea, pero el amarillo es la métrica real, digamos, lo que pasó efectivamente, y el verde es la banda superior, o sea, si está hasta acá arriba es razonable, y el azul es si está hasta acá abajo es razonable, ¿sí? Entonces lo que uno va haciendo es agarra y va mirando en realidad la métrica amarilla, que es la de verdad, y entonces hay momentos donde se sale. Por ejemplo, acá en esta montañita se sale, ¿sí? Está por encima de lo que el pronóstico esperaba que debería ser para ese momento del tiempo. Entonces esto podría ser una alerta, porque bueno, la semana pasada no fue así, o ayer no fue así. Y bueno, definitivamente acá, cuando esto se va al cielo, se va completamente, en este punto por ejemplo, se va de lo esperado, del pronóstico superior, ¿sí? Entonces uno podría disparar una alerta ahí, porque bueno, pasó algo que no era esperado, esto no era normal, ¿sí? Y después, si miran, bueno, no se ve, pero el verde, o sea, digamos el máximo superior del pronóstico, se adapta a que hubo este pico, ¿sí? Ven que acá el verde es el de arriba de todo, ¿no? Acá, y acá el verde se adapta a que hubo este pico. Al principio el pico está afuera del verde, pero en un momento el verde agarra y sube, ¿sí? Porque dice, bueno, ok, por ahí esto está bien, me empiezo a adaptar. Si se fijan, no se adapta y llega hasta arriba de todo como el amarillo, sino que queda hasta la mitad, porque dice, bueno, más o menos, esto la semana pasada no pasaba, o el periodo anterior esto no pasaba. Entonces, bueno, le doy un poco de changüí, pero... Y cuando uno combina esto con el formato de salida en JSON, de repente tiene una cosa que es una bomba, porque uno agarra y puede medir cualquier métrica, no importa, y agarra y dice, bueno, yo hago alertas para cualquier métrica. Y de repente algo se fue, y bueno, no sé bien por qué, pero la semana pasada no pasaba esto. O sea, ¿es un problema o no?
Bueno, es muy interesante. Eso básicamente. Hay unos plugins que hizo la gente de Etsy que se enganchan con Nagios. No sé si bueno, son Nagios, es un mundo de sensaciones. Medio retro, pero está bueno. Es un sistema de monitoreo, entonces uno agarra y le dice, usa el plugin este de Etsy y le dice, bueno, monitoreame esta métrica, hacerle un Hot Winter Forecast y fíjate si se va para arriba o alertame si se va para arriba. Usualmente alertame si se va para abajo no es muy grave porque bueno, está yendo demasiado rápido. Bueno, por ahí es demasiado rápido, pero usualmente a uno no le preocupa ese caso. El stack de Graphite y StatsD y todo esto es bastante complicado, la verdad. O sea, la verdad sea dicha, porque está dividida en Whisper, que es la base de datos de las métricas, y Carbon, que es el que escucha en la red, y después está la web app, que es la que te permite armar las métricas, armar los gráficos, y después está este StatsD, que escucha el UDP, agrupa cada 10 segundos, se lo pasa a Graphite. La verdad es que es bastante complicado. Hay un how to copy-paste, que tipo, lo pones, te olvidas del tema y lo empezás a usar y te emocionas tanto que después ya, bueno, listo, esto debe estar bien. Por supuesto que si uno lo quiere usar para algo serio, debería ser una persona seria y entender realmente lo que está haciendo, pero, bueno, en mi experiencia, esto más o menos va. Y, bueno, esto fue... mira, ahí tienen el SQR es de la charla, que por ahí van a poder ver mejor los gráficos cuando... También podría haber puesto el URL para los que... Porque creo que nadie nunca escaneó un QR, ¿no? Vos probá a ver si podés. Para mí te genera algo, un cuadradito. Está diciendo como, creo que había un QR, pero